a hijos, ¿no?, lo que habían escuchado, ¿no?, porque era gente ignorante, no sabía leer. Es más, las enseñanzas de Jesús no estaban escritas. Entonces, ¿cómo se transmitía? La creencia, las ideas. Conversando. En esa época no había televisión, la gente no perdía el tiempo viendo televisión. O sea, había tiempo para reunirse y conversar. La gente conversaba y transmitía lo que habían escuchado de sus abuelos, ¿no?, las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús eran contrarias, pues, a la explotación a la cual la sometía el Imperio Romano. Entonces eso va a generar mayor represión, pero la represión va a unificar más a ese pueblo. Y así durante 500 años, aquí está detallado, ¿no?, quiénes eran los cabecillas de la represión, ¿no?, y cómo reprimían ese pueblo. A la larga, ¿qué ocurrió? Que los jerarcas del Imperio Romano se sintieron incapaces de aplastar a la creencia de los cristianos. ¿Y optaron por qué? Por convertirse en cristianos. Y ahí comienza la deformación del cristianismo. Y después en épocas posteriores vamos a ver que ocurre algo similar con el movimiento liberal. El movimiento liberal nace en el pueblo. Cuando la fuerza de la reacción no pueden contener el movimiento liberal, se vuelven liberales para explotar y oprimir al pueblo. Y en los últimos 100 años también estamos viendo lo mismo con el socialismo. Cuando no pueden contener el socialismo, la clase dominante se vuelve socialista, de palabra. Entonces así ocurre con o sea, quienes van a instituir, quienes van a crear las instituciones de la iglesia, llamémosla cristiana, que después va a devenir en católica, van a ser los monarcas, los emperadores romanos, básicamente Constantino y Teodosio. Aquí está con detalle incluso los años. Se van a apropiar de los ritos, ¿no?, y van a imponer su propia jerarquía, sus propias autoridades, sus propias normas de vida. Mientras que el pueblo no se guiaba por eso, sino por las enseñanzas de Jesús, de lo que había escuchado. ¿Y eso acaso no se repite ahora en nuestro pueblo? Yo digo por propia experiencia. Mis padres han sido sumamente creyentes. Y mi madre, no todo el día, pero todas las semanas me hablaba de Jesús y de Dios. Y así yo aprendí a admirar y querer a Jesús. No obstante que yo ya tenía otra formación filosófica. Pero mi madre no era de estar yendo todos los domingos a golpearse el pecho en la iglesia. Y no era de estar adorando sacerdotes, y menos pues obispo, ¿no? ¿Qué católico serio puede tomar en serio un personaje como el señor Cipriano? Yo pienso que todo católico debe haber sentido vergüenza, ¿no?, que en la cúpula de la iglesia peruana haya habido un personaje como ese señor llamado Cipriano. Es una vergüenza para la iglesia católica como para el pueblo peruano. Es que no haya otro peruano, otro creyente que tenga valores que represente a los católicos en el Perú. Entonces ese es el otro cristianismo, el cristianismo superficial. Entonces eso se desenmascara acá. Eso le recomiendo, y ese justamente es el que ese texto da el nombre a todo el libro. Pero no se queda conforme con eso, Julio. Rastrea más en el fondo de la historia. Y va a la mitología griega y a la mitología romana. O sea, el cristianismo, como sabemos, es una religión monoteísta, o sea, que cree en la existencia de un solo Dios. Pero ese es producto de un largo desarrollo. Antes del monoteísmo, ¿qué ha existido? El politeísmo, o sea, ha habido pueblos que han creído en la existencia de varios dioses.
Por ejemplo, los pueblos americanos, ¿no?, antes de la era española, creían en varios dioses. Igual ocurría con los griegos y con los romanos. Entonces, aquí hay un detalle que demuestra que he investigado ampliamente Dulio, ¿no? La presencia, pues, de personajes que solo los vemos a veces en algunas películas fantásticas, ¿no?, como son Neptuno y otros personajes, Venus, ¿no?, y otras, una larga lista de dioses creados por el pueblo griego, porque no son los dioses que crean a los hombres, somos los hombres quienes creamos a los dioses. Y al leer esa parte, si uno no está preparado, hasta puede avergonzarse. ¿Por qué? Porque al narrar en pequeñas frases la vida de varios dioses, practicaban la promiscuidad. O sea, todavía no se había formado la familia monógama. O sea, actualmente lo que predomina en el mundo de la familia, ¿no?, la pareja, ¿no?, el padre y la madre, ¿no?, que es relativamente estable, ¿no? Pero antes no era así. Antes no existía esa familia. Y no había limitaciones a las relaciones entre... No había limitaciones a las relaciones entre padres e hijos, ¿no?, y entre hermanos. Y no porque sea malo, sino que así ha sido en el origen de la humanidad. Y el ejemplo más claro, pues veamos al perro. Todo perro reconoce a su madre durante un tiempo mientras lo amamanta. Pero ¿qué perro reconoce a su padre? O a la inversa, ¿no? ¿Qué perro reconoce a su hijo? Y en el futuro, ¿qué va a pasar? En el futuro, ¿qué puede pasar? Que muchos perros tienen relaciones con su madre, ¿no?, o tienen relaciones con sus hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida, pues. Entonces, en los orígenes de la humanidad, no, sino ya en una etapa avanzada pero antigua, ¿qué va a ocurrir? Que los hombres le van a dar esas características a sus dioses. Por eso cuando lean esa parte, tal vez algunos se vayan a avergonzar si es que no están preparados, porque habla el rey, el dios tal, que tiene relaciones con su hija y que tiene relación con su hermana, que tiene relación con su madre. ¿Por qué? Porque así ha sido. Y eso ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando hasta llegar a las religiones ya monoteístas, ¿no?, y se ha ido depurando, ¿no?, esas características propias del pasado. Y el cristianismo va a asumir mucha de la herencia de las tradiciones griegas y romanas. O sea, el cristianismo no es algo que nace de un momento a otro y que sea virginalmente puro, eso no existe. Además, ninguna religión es así, toda religión hereda lo que las tradiciones anteriores. Y ocurre similar con todo movimiento político, todo movimiento social y todo movimiento cultural. Entonces, ahí demuestra Dulio su atrevimiento, ¿no?, porque hay que ser atrevido para entrar a ese tema, ¿no? Pero esa es la realidad. Eso es lo que le estoy tratando, está en el texto entre la oración y la guerra en nombre de Dios. Ahora, hay algunas ideas en las cuales no las comparto con Dulio, pero no es el momento, ¿no?, de que cuando habían esos dioses todavía no había propiedad privada. Entonces hay que explicarles por qué luchaban si no había propiedad. Entonces hay que indagar un poco más en ese tema. O sea, ¿por qué luchaban? O sea, porque los pueblos crean a sus dioses y los hacen luchar, pero ¿por qué luchan? Entonces es algo que hay que indagar. Ahora, como le digo,
si comienzo a comentar, pues la noche me va a quedar corta, ¿no? Hay otro, pero hay que resaltar algunas ideas centrales. El texto, el ideal, me parece en el texto el ideal es un nexo entre estos textos de carácter histórico con estos textos de carácter literario. ¿Por qué? Porque la literatura y la historia no son, pues, si bien son diferentes, no son contrapuestas. Están interrelacionadas una con otra, ¿no? Entonces aquí en el ideal Duilio rescata ideas muy importantes de dos grandes autores de la literatura como son Máximo Gorki y como son nuestro César Vallejo, ¿no? Y de la cual quiero solo leer un fragmento, ¿no? Citando a César Vallejo, aquí Duilio hace resaltar a lo que es muy importante. Era importante a comienzo del siglo pasado cuando lo escribe Vallejo y es importante ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay una confusión. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos de esa confusión? En nuestros hogares, en el colegio y en la iglesia, nos enseñan valores. Algunos más que otros nos enseñan a decir la verdad, nos enseñan a ser honestos, nos enseñan a no robar. O sea, una serie de valores nos preparan para la vida. Pero ¿qué ocurre cuando agarramos un periódico o prendemos el noticiero de televisión? Y nos enteramos, bueno, nosotros ya lo sabemos porque somos adultos, pero pónganse en el caso de un adolescente y de un joven. Todo el mundo va a la verdad, a la honestidad, pero todos los presidentes del Perú están enjuiciados. Están denunciados, incluso están presos. Entonces es un contraste, ¿no? Que para un joven pues, eso lo trauma a uno, ¿no? ¿A quién le creo? Si el presidente roba, ¿yo por qué no voy a robar? O sea, es un razonamiento sumamente, si quieras o no lógico. Bueno, si él roba, ¿yo por qué no voy a robar? Si él hace tal cosa, ¿yo por qué no? Si él es el presidente. Ellos son los congresistas, dicen, son los padres de la patria. Entonces hay un choque entre lo que nos inculcan en el hogar, en la escuela y en la iglesia y lo que vivimos en la realidad. Y tenemos que optar, todos en cierto momento tenemos que optar por uno u otro camino. O seguimos las enseñanzas positivas o nos dejamos ganar por las malas experiencias que nos da la sociedad. Y dentro de eso está la actitud ante la vida. Hay personas que no han hecho nada y ya se sienten cansados. Mientras que hay otros que están constantemente buscando, indagando por aportar algo nuevo y siempre les falta tiempo. Entonces, algo con eso tiene que ver este fragmento que rescata Duilio, ¿no? Dice, en el fragmento del poema descrito, Vallejo retrata el hombre que ha muerto en vida, el hombre que ha muerto en vida, no habiendo antes vivido jamás. Esa frase es lapidaria. El hombre que ha muerto en vida, no habiendo antes vivido jamás. ¿Y eso no ocurre acaso con muchas de las personas en nuestro país? Que no habiendo vivido ya están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen ideales, no tienen aspiraciones. Y simplemente se adaptan y se conforman. No dice, si la sociedad es así, pues yo tengo que actuar así. Son, como dice acá, son muertos en vida. Es una frase lapidaria de César Vallejo, dice, ¿no? y comenta Duilio, se expresa duramente de la vida sin perspectiva y sin sentido, que lleva al hombre que al exteriorizar su mundo interno carece de toda lumbre que estimule una actividad de diferenciación de la vida animal. Al no tener un ideal, o sea, al no tener una aspiración, sea religiosa, política, social, científica, nos retrotraemos a lo que justamente hace un rato yo criticaba,
a cómo vive el perro y cómo vive la mayoría de animales, que ellos no tienen ideal. Ellos viven porque han sido paridos. Y bueno, cumplen su ciclo y nada más. Pero el hombre pues tiene otras características, ¿no? Y uno de los componentes que nos diferencia de los otros seres vivos, ¿cuál es? En primer lugar, el que hemos aprendido a trabajar. Y al aprender a trabajar, que es el primer derecho que tiene toda persona, ¿no? Hemos aprendido a pensar y a fijarnos metas. ¿Por qué? Porque revisando la historia somos conscientes que la historia está constantemente cambiando. El que revisa la historia, de hecho, desecha esa idea, no, bueno, siempre ha sido así, no se puede hacer nada. Que la mayoría, todos los días en la televisión nos meten esa idea, ¿no? Pero si siempre ha sido así, ¿ahora qué vas a cambiarlo? Pero quien lee historia, desecha ese tipo de ideas. Entonces, esa es la idea, me parece, la idea central de este texto sobre el ideal, que en la forma como lo ha expresado Tulio, es un nexo entre el aspecto histórico y el reto. Bueno, el tiempo me está ganando, voy a ser sumamente breve. En los 4 cuentos, no voy a entrar a detalles, hay lo que dice acá, es un reto. En los 4 cuentos, Tulio se ubica en el Perú profundo, no en el Perú superficial. Los programas de televisión, ¿de qué cosa tratan? ¿Cuál es la noticia de los programas de televisión? Y de la primera plana de la mayoría de periódicos. La última fiesta que hizo el Foquita y con cuántas bailarinas estaban. O que fulanito le sacó la vuelta y el otro le sacó la... De eso trata, ese Perú superficial. De eso trata. Y con eso nos entretiene. ¿Qué cosa hace el señor Beto Ortiz todos los sábados? ¿Qué cosa es lo que hace esta señora Magali? Ese es el cascarón. Es el lado descompuesto de la sociedad, que es muy diferente al Perú profundo, al Perú en el cual vivimos la mayoría de los presentes y en el cual han vivido nuestros padres y han vivido nuestros abuelos. Entonces, esas experiencias particulares son las que Tulio rescata aquí en forma de cuento. Y el nombre está muy bien puesto. El nombre que ha escogido, El Reto. Yo te os cuento ayer. Porque leer y estudiar, como nos recomienda José, es un reto. Un reto que él ha sido el primero en vencer. Esta idea la están madurando hace tiempo, pero faltaba tiempo, siempre hay pretextos, no, mañana lo hago y no lo hacía. Hasta que se decidió vencer el reto y ya te la ha escrito aquí su aporte hasta ahora, porque más que seguro que está madurando otros textos. No es solo un reto personal, es un reto para sus compañeros de generación, comenzando por los que están aquí presentes, que les estoy mirando la cara. Que es muy posible que tengan varios proyectos, que están ahí aguantando, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Ya no son los jóvenes de hace 30 años. Y además es un reto para mí, porque si yo reclamo, al primero que tengo que reclamar es a mí mismo. Yo tengo una serie de proyectos, pero siempre hay un pretexto por algo y no los logro materializar. Y no, si bien no los conozco a la mayoría, pienso que muchos de ustedes tienen retos. Decídanse. Plantéense, si tú lo has hecho yo, ¿por qué no lo puedo hacer? En el campo que más nos interesa. A algún tal le interesa la física, la química. Hay mucho por hacer en física, química y biología. O en el trabajo manual. A mí ustedes tienen inquietudes, no voy a hacer este mueble, voy a hacer esta conexión. Háganlo. En el campo de la religión es muy importante, hay mucho reto. Revisar la Biblia es algo muy importante. Es una leyenda hermosa. No es cualquier cosa la Biblia. Pero hay que saberlo leer. No como lo hacen los mormones. U otras tendencias que lo que hacen es ocultar. Si tenemos inquietudes literarias, hagámoslo. Tenemos inquietudes musicales, nos gusta cantar, nos gusta tocar, practicar deporte, nos gusta tocar objetos musicales, hagámoslo.
si tenemos inquietudes políticas, también hagamos. Para terminar, si bien he hablado me he ido hasta la época griega, me he ido a la época del desarrollo del Imperio Romano, ¿no? He pasado muy ligeramente, ¿no?, la experiencia del primer texto que está acá, que es no lo he comentado, ¿no?, sobre el colegio de caciques y la extirpación de idolatría, o sea, la lucha por las creencias en los comienzos de la colonia. Hay un texto que vincula estos hechos históricos del pasado con el presente y con el futuro, y al cual hay que prestarle suma atención. ¿Cuál es ese texto? Los mayores ya deben recordar lo que voy a citar, ¿no? Ilave y el debate sobre el municipio. Hace más de 10 años, un pueblo de Puno, de Ilave, se levantó, ¿no?, y ajusticiaron a su alcalde. Entonces aquí hay un planteamiento crítico, ¿no? ¿Por qué lo ajusticiaron? ¿Y cuál es la importancia del municipio y la relación del municipio con la comunidad? Entonces aquí hay un cuestionamiento del viejo municipio, que en vez de ser expresión del pueblo, es opuesto al pueblo. Entonces ese texto hay que leerlo mirando no solo para atrás, sino para adelante. No nos olvidemos que este año, pero dentro de 2 meses, hay elecciones. Y solo hay 2 caminos, no hay más. O mantenemos la vieja democracia representativa en crisis, está siendo cuestionada en Chile, en Colombia, en Ecuador, en toda América está siendo cuestionada, o apoyamos los gérmenes de la nueva democracia participativa. Ese es el centro del problema. No es problema de ideología, que trotskismo, que comunismo, no, ese cuento. Es una lucha entre 2 democracias, la nueva democracia contra la vieja democracia. La democracia participativa, que es nueva, contra la democracia representativa de los representantes, que es la democracia vieja. Y el año, eso está aquí a 2 meses, ¿no? Y dentro de 1 año vienen las elecciones parlamentarias de abril del 21, en junio las elecciones presidenciales, y cerquita, en octubre del año 22, dentro de 36 meses, ¿no?, vienen las elecciones municipales. De todo este ciclo de lucha electoral, me parece que es la más importante. Y no le estamos prestando la importancia debida. Es importante debatirnos quiénes van a ser los representantes en el Parlamento, quién va a ser el representante posible candidato a presidente. Pero es secundario si nos fijamos como meta desde ahora cómo participar en las elecciones municipales de octubre de 1922. Esa va a ser la lucha de fondo. Y en la medida que nos preparemos para octubre del 22, y este texto sobre el AVE ayuda bastante, vamos a participar correctamente en los tres periodos, en los 3 procesos electorales que le preceden, ¿no? El de enero del próximo año, abril y junio del 21, que preceden a la lucha electoral del año 22. Dulio, disculpa, no se puede abarcar todo. En todo caso, veré la forma de hacerlo por escrito. Espero haber asumido el nombre de tu texto, retar a todos los presentes para que lo lean. Y como dice aquí a mi amigo José, ¿no?, para que todos lo estudiemos, ¿no? Ese es el reto con el cual debemos de salir el día de hoy. Muy agradecidos, felicitaciones de Lucas. Muchas gracias al ingeniero Miguel Aragón Ojeda. Antes de cerrar ya la mesa, informarles que los libros del profesor Dulio se encuentran disponibles en la mesa para que ustedes puedan acercarse. El precio del libro La investigación sobre el Banco Mundial en la Educación, a un costo de 15 soles. El libro Una fecha, 3 ritos, 3 dioses, 10 soles.
y el libro de cuentos El Reto y otros cuentos de ayer también al precio de 10 soles. Finalizamos el evento invitándoles a un brindis que se va a realizar. Van a pasar al brindis. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Van a pasar el brindis, por favor. Bueno, fue la presentación de los libros del doctor Dulio Castillo Márquez, 3 libros importantes, ¿no?, que serán pues de lectura de todos aquellos que les gusta, ¿no?, la literatura, la investigación, ¿no? Fue Prensa Visión, será hasta otra oportunidad. No se muevan, vamos a abrir.